Tuvieron a su propio padre encadenado en el sótano durante años, y cuando lo encontraron, solo quedaban huesos y un diario que revelaba la verdad más oscura. Hola a todos. Antes de empezar con esta historia escalofriante, dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. España, Latinoamérica, el mundo. Me gustaría saberlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita porque hoy vas a escuchar una historia tan real como aterradora que te hará preguntarte: ¿hasta dónde llega el odio humano cuando el alma se pudre en el silencio? Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle de lo que ocurrió en aquella casa de piedra en el norte de España en el invierno de 1877. El invierno de 1877 se abalanzó sobre Cantabria con una furia que pocos recordaban. La nieve se extendía por las colinas del norte de España y el viento del Cantábrico rugía entre ellas como una bestia herida. En las afueras del pueblo de Villaseca, una casa gris de piedra se erguía solitaria en una colina cubierta de robles desnudos que parecían esqueletos retorcidos contra el cielo gris. En ella habitaban las hermanas de Ufren, Claire, de 32 años, y Marguerite, de 29. Ambas eran viejas y amargadas, pálidas, con ojos hundidos de un verde apagado y labios delgados que nunca sonreían. Claire era la más alta, delgada, de cabello castaño oscuro siempre recogido en un moño tirante. Marguerite era más corta y fuerte, de manos ásperas por el trabajo en casa y la mirada oscilando entre el temor y la rabia reprimida. Las hermanas Dufresne eran conocidas en Villaca como las solitarias. Apenas bajaban al pueblo, solo para comprar lo indispensable: pan negro, aceite, patatas, sal. Apenas cruzaban palabra con los mercaderes, pagaban en silencio y volvían a su fortaleza de piedra. Las gentes del lugar hablaban de ellas en las cantinas y en las plazas, imaginando su solitaria existencia. ¿Dónde está el viejo? ¿Dufresne?, preguntaba a veces algún tratante. Enfermo, respondía Claire secamente. No puede salir. Nadie preguntaba ya. En aquel tiempo, en aquellos pueblos perdidos del norte de España, la gente respetaba la intimidad de los demás, sobre todo en lo que concernía a la familia. También todos recordaban a Armand Dufresne, el padre de las hermanas, un francés que llegó a Villaseca décadas atrás, tras casarse con una mujer local que falleció al dar a luz a Marguerite. Armand había sido herrero, un hombre corpulento de manos como martillos y voz de trueno. En el pueblo lo recordaban como un hombre violento, que bebía demasiado vino y cuya casa siempre estaba en un silencio tenso. Los niños del pueblo evitaban su herrería, donde el martillo sobre el metal sonaba a golpes de música furia. Pero lo que el pueblo no sabía, lo que nunca supo durante años, era el infierno que Claire y Música Marguerite habían soportado dentro de aquellos muros de piedra. Era el año 1850. Claire tenía 5 años y Marguerite acababa de nacer. La madre había muerto desangrada en el parto y Armand culpó a sus hijas. Desde entonces las educó con mano de hierro y corazón de piedra. «Vosotras me la robasteis», gritaba Armand en sus noches de borrachera, golpeando la mesa con el puño. «Mi esposa está muerta por vuestra culpa». Claire aprendió a defender a su hermanita desde que era una niña, cuando Armand volvía enojado de la fragua, oliendo a sudor, a metal. Caliente y rancio, Claire se interponía entre él y Marguerite, llevándose bofetadas, empujones, insultos que le perforaban el alma.
tanto como los hematomas le perforaban la piel. «Eres una inútil, igual que tu madre», le decía hermana Claire. «Solo comes y consumes mi paciencia». Las hermanas crecieron en un hogar donde el amor estaba ausente y el temor era el pan de cada día. No iban a la escuela, no tenían amigas. Su universo era aquella casa de piedra, el trabajo agotador y la sombra de su padre siempre lo había acechado. Armand las ponía a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Claire tenía que limpiar la casa, lavar la ropa en el río helado incluso en invierno, preparar la comida que su padre devoraba sin reconocer. Marguerite, al crecer, tenía que trabajar en la herrería, soportando el calor del horno, y su padre la regañaba por todo. «Más fuerte, idiota», gritaba Armand cuando Marguerite no golpeaba el metal con la fuerza suficiente. «Eres débil», como todas las mujeres. Los castigos eran comunes y música brutales. Armand encerraba a las niñas en el sótano oscuro durante horas, a veces días, con solo pan y agua. El sótano era húmedo, frío, con ratas corriendo en las sombras y un silencio que parecía ahogarlos. «Por favor, papá, déjanos ir», rogaba Margarita entre lágrimas. «Cuando hayáis aprendido a obedecer», siempre era la respuesta. Claire nunca lloraba. Había aprendido que las lágrimas solo enfurecían más a su padre. En su lugar, abrazaba a Marguerite en el sótano, contándole cuentos falsos sobre un lugar mejor, un lugar donde siempre hacía sol y nadie los lastimaba. «Algún día seremos libres», le prometía Claire a su hermana. «Algún día ya no podrá hacernos daño». Pero los años pasaban y la libertad no llegaba. Armand se hacía viejo, pero no menos cruel. Se empeoraba con los años y el licor. A los 20 años, Claire intentó hablar con el cura del pueblo en busca de ayuda. «Padre Gonzalo, mi padre nos maltrata, nos pega, nos encierra, nos dice cosas feas», expresó Claire en el confesionario con la voz entrecortada. «No sé cuánto más podemos aguantar». El cura, un anciano de la vieja escuela, suspiró. «Hija, tu padre es tu padre. Debes respetarlo como ordena el mandamiento. Los caminos del Señor son inescrutables. Tal vez este sufrimiento sea una prueba para fortalecer tu espíritu. Reza, sé obediente, y Dios te lo pagará en el cielo». Claire salió de la iglesia destrozada. No había nada que hacer, no había salida, solo aguantar. Más años. Claire y Marguerite se transformaron en mujeres, pero cautivas en su propia casa. Ningún aldeano se les acercaba. Armand espantaba a cualquier pretendiente con su mal genio y amenazas. Las hermanas estaban prisioneras a su lado, cuidándolo, atendiéndolo, soportándolo hasta el otoño de 1876. Un día, mientras trabajaba en la herrería, Armand sintió un fuerte dolor en el lado izquierdo de su cuerpo. Su brazo se entumecía, su rostro se retorcía. Quiso gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se desplomó en el suelo de la fragua. Claire y Marguerite lo hallaron horas más tarde, como un fardo abandonado entre las herramientas y el carbón. Claire se arrodilló a su lado, revisando su pulso. Estaba vivo, pero por poco. «Es un derrame cerebral», dijo Claire, que había leído sobre eso. Las condiciones en un libro de medicina antiguo que descubrió en el ático hace años. «Está inmóvil», Marguerite observó a su padre, su torturador de toda la vida, ahora un hombre indefenso. Una extraña sensación la invadió. No era piedad, no era alivio. Era más oscuro, más profundo.
Era la oportunidad que habían esperado durante décadas. ¿Qué hacemos?, preguntó Marguerite sin quitar la vista del cuerpo de su padre. Claire se quedó callada un momento, minutos, mirando el rostro de Armand. Los ojos del hombre se movían en pánico, conscientes, pero incapaces de hablar. Podía oír, podía sentir, pero no podía hablar, no podía moverme. Una sonrisa helada se extendió por los labios de Claire. «Le vamos a dar lo que nos dio», dijo finalmente. Oscuridad, silencio, desesperación. Y así dio comienzo la venganza de las hermanas Dufresne. Aquella noche, a la luz de las velas, Claire y Marguerite arrastraron el cuerpo sin vida de su padre por él. Piso de piedra hasta la puerta del sótano. Armand, más pesado de lo que esperaban. Años de trabajo en la forja habían forjado un hombre fuerte, incluso en la edad. Pero la rabia de 30 años les daba una fuerza que no sabían que tenían. «Cuidado con los escalones», advirtió Claire mientras Marguerite sostenía las piernas de su padre. Los escalones de madera crujieron. El sótano se abría ante ellas como una boca oscura, exhalando aire húmedo y rancio a tierra y olvido. Era el mismo, el lugar donde habían pasado horas de castigo cuando eran niñas, llorando en la oscuridad, suplicando por clemencia que nunca llegaría. Ahora era su padre el que bajaba al infierno. Lo dejaron caer en la tierra apisonada. Armand soltó un quejido ahogado. Sus ojos iban de un lado a otro como si quisieran expresar el horror que sentía. Podía ver, podía oír, podía sentirlo todo, pero su cuerpo era una prisión de carne inútil. Claire encendió una lámpara de aceite y revisó el sótano. En el centro había una columna de piedra que sostenía la casa. Era ideal para sus planes. «Traed las cadenas de la forja», ordenó Claire. Marguerite subió corriendo y volvió en unos minutos con las cadenas pesadas que su padre utilizaba para colgar las piezas de metal. Eran gruesas, enmohecidas, pero lo suficientemente resistentes. Juntas, las hermanas arrastraron a Armand hasta la columna, enrolaron las cadenas en su torso y brazos, y cerró con candados que había cogido del taller. El ruido de las cadenas arrastrándose por el sótano era una sentencia. «¿Recuerdas cuando nos encerrabas aquí?», preguntó Claire, agachándose al lado de su padre, acercando su rostro al suyo. «¿Recuerdas que llorábamos? ¿Cómo rogábamos? Ahora eres tú quien va a rogar, y nadie te va a escuchar». Los ojos de Armand se humedecieron. Intentó abrir la boca, hablar, pero solo logró un balbuceo ininteligible. Marguerite lo miraba con una satisfacción y horror. Una parte de ella sabía que esto estaba mal, que estaban cruzando una línea que no debían cruzar. Pero otra parte, la parte que había sido golpeada, pateada, humillada, pensaba que esto era justicia. «Esto es lo que te mereces», dijo Marguerite con la voz entrecortada. «Por cada lágrima que derramaste, por cada noche que pasamos hambrientos mientras tú cenabas, por cada vez que nos dijiste que éramos inútiles, que no servíamos para nada». Claire se levantó, miró a su hermana. «Basta, ya». Subieron las escaleras del sótano. Antes de cerrar la puerta, Claire miró hacia abajo una vez más. Su padre estaba encadenado a la columna, inmóvil, con los ojos abiertos, capturando el último reflejo de luz antes de que todo se oscureciera. Claire cerró la puerta con llave. El sonido resonó en el silencio de la casa como una sentencia. Los primeros días fueron los más duros para las hermanas, no por arrepentimiento hacia su padre, sino por el hábito de vivir bajo su yugo.
Ahora la casa estaba callada, y al principio las extrañó el silencio. Claire hizo una rutina. Cada 2 días una de ellas bajaría al sótano para llevarle un poco de agua y algo de comida, pan duro, restos de sopa fría, lo suficiente para mantenerlo con vida. No por piedad, sino porque querían verlo agonizar lo más posible. La primera vez que Claire fue al sótano tras encerrarlo, su padre estaba en el mismo lugar, cubierto de sus propias heces. El olor era repugnante. Armand gimió, sus ojos suplicando. «Así nos hiciste sentir durante años», dijo Claire, arrojando un trozo de pan duro a su lado. «Ahora tú también conocerás la desesperación». No lo limpió, no tuvo piedad, solo dejó el agua y la comida y volvió a subir, cerrando la puerta con llave. Marguerite hizo su primer turno 2 días después. Las manos le temblaban mientras descendía las escaleras con un cuenco. De caldo frío, cuando llegó abajo y vio a su padre encadenado, sucio, menos que un animal, se le apretó el pecho. «¿Por qué?», susurró Marguerite, más para sí misma que para él. «¿Por qué no nos amaste? Éramos tus hijas. Solo queríamos que nos amaras». Armand gruñó tratando de hablar. Sus labios se movían. «Lo siento». Marguerite se detuvo. Era la primera vez que oía a su padre rogar. «Perdón». Pero las palabras no llegaban a articularse, y lo que salía de su boca sonaba más a un gruñido animal que a un arrepentimiento sincero. «Es demasiado tarde para disculparse», dijo Marguerite, soltando el cuenco al suelo. 30 años demasiado tarde. Subió las escaleras a toda prisa, con las lágrimas quemando sus ojos. Cuando llegó a la cima, Claire la estaba esperando. «¿Estás bien?», preguntó Claire. Quiso disculparse. Respondió Marguerite secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero no puedo perdonarlo. No después de todo». Claire abrazó a su hermana. No lo habían hecho desde que eran niñas. «No tienes que perdonarlo», le dijo Claire. «Lo que estamos haciendo es lo que él nos enseñó, que el fuerte se come al débil. Ahora él es el débil, y nosotras somos las fuertes». Semanas. El invierno de 1877 se abalanzó sobre Villaseca. La nieve cubría los campos. El viento ululaba contra las ventanas de la casa de piedra. Las hermanas mantenían la chimenea encendida en el piso de arriba, pero el calor no llega al sótano. Abajo, Armand tiritaba de frío, todavía vestido con la ropa sucia del día de su derrame. Las idas al sótano se espaciaron, primero cada 3 días, luego cada 4. A veces olvidaban bajar o no querían. Claire había empezado a escribir un diario contando lo que hacían. 15 de enero de 1877. Hoy bajé al sótano. El anciano apenas se mueve. Sus ojos me miran con algo parecido al arrepentimiento. Pero yo sé que es solo miedo. El miedo que nosotras vivimos toda la vida. ¿Es esto justicia? No sé, pero se siente como equilibrio. Los aldeanos comenzaron a hacer preguntas más directas. Don Fernando el panadero le dijo a Claire: «Hace meses que no veo a tu padre. ¿Cómo está?» «Empeorando», respondió Claire con neutralidad. «El derrame lo dejó muy débil. Ya no se puede levantar de la cama. El médico está aquí. No hay nada que un médico pueda hacer», dijo Claire. «Ya va a ser». Don Fernando asintió, sin sospechar nada. En casa, las hermanas habían probado algo que nunca habían conocido: libertad. Por primera vez en sus vidas podían despertarse cuando querían, comer lo que quisieran,
pasar las tardes leyendo o mirando el fuego sin temor a ser regañadas o golpeadas. Marguerite aprendió a amar la cocina cuando cocinaba para ella y su hermana, no bajo amenaza de un golpe si la comida no era perfecta. Claire empezó a leer los libros antiguos del desván, instruyéndose en historia, literatura, filosofía. Pero por las noches, cuando el viento aullaba y la casa crujía, a veces oían los lamentos que se elevaban desde el sótano. Quejidos de dolor, de hambre, de desesperación, sonidos que las acosaban en sus sueños. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Marguerite una noche mientras cosía junto al fuego. Claire dejó el libro y observó el fuego. No sé, reconoció, pero sé que si lo liberamos nos volverá a herir. Aunque esté débil, él lo hará. Hombres como él nunca cambian. Pero va a morir ahí abajo, dijo Marguerite. Sí, respondió simplemente Claire. Se va a morir como nos dejó morir a nosotros todos los días. Y con esa horrible certeza, las hermanas siguieron viviendo, mientras que en el sótano, Armand Dufresne se extinguía lentamente, en la misma oscuridad que él había empleado para castigar a sus hijas. El invierno. Se acercaba inexorablemente al norte de España, a Villaca. Las chimeneas humeaban y las familias se acurrucaban en sus casas buscando el calor que la estación les negaba. Pero la casa de piedra de las hermanas Dufresne estaba envuelta en un silencio diferente al del resto del pueblo. Un silencio que comenzaba a notarse. Doña Remedios, una vecina que vivía colina abajo, comenzó a notar cosas raras. Por las noches, cuando el viento cesaba, oía ruidos que no podía explicar. Reconocer, gemidos prolongados, raspaduras contra madera o piedra, a veces lo que parecían gritos sofocados. Joaquín le dijo a su marido una noche mientras estaban en la cama: ¿Has oído esos ruidos de la casa de las Dufresne? El viento y las ratas, mujer, respondió Joaquín sin abrir los ojos. Esa casa vieja siempre hace ruidos extraños. Pero doña Remedios no estaba convencida. Una tarde de febrero, al observar a Claire regresar del pueblo con provisiones, se aproximó a ella. «Buenos días, Claire», dijo sonriendo falsamente. «¿Cómo está tu padre?» «Igual», respondió Claire sin perder el ritmo. «El derrame lo tiene en cama. Debe ser muy pesado para ti y para Marguerite cuidarlo», insistió doña Remedios. «Si queréis, mi hija Rosario os podría ir a ayudar algunas tardes». «No hace falta», dijo Claire con frialdad. «Nos gusta nuestra privacidad. Pero, Claire, por la noche se oyen ruidos». Claire se detuvo en seco y se volvió hacia doña Remedios. Su mirada era de hielo. «Son ruidos de la casa, señora. Es vieja y cruje. Mi padre se queja de dolor de vez en cuando. ¿Qué más quieres saber?» Doña Remedios retrocedió un paso ante el tono de Claire. «Nada, nada. Solo quería expresar mi preocupación, hija». «No hace falta que te preocupes», dijo Claire y siguió su camino hacia la colina. Aquella noche, Claire le contó a Marguerite lo que había oído. «Los vecinos están sospechando», dijo Claire, revolviendo el estofado en la olla. «Debemos ser más cuidadosas». «¿Y si alguien se empeña en entrar?», preguntó Marguerite preocupada. «No dejaremos pasar a nadie», respondió Claire con firmeza. «Esta es nuestra casa, y nadie tiene derecho a interferir». Pero en un pueblo chico como Villaseca no existía la privacidad. Todos se conocían, todos hablaban de todos, y las hermanas Dufresne, cada vez más aisladas, estaban, convirtiéndose en la comidilla. En la taberna local, los hombres apostaban.
Yo creo que el viejo Armand está muerto y ellas no quieren decirlo, decía Tomás el carnicero. Música. Así continúan cobrando su pensión o tal vez lo están envenenando poco a poco, decía otro. Esas dos nunca fueron normales. Don Sebastián, el boticario, uno de los pocos hombres letrados del lugar, intervino. No deberíamos de ir por ahí chismeando sin razón. Si algo ilegal estuviera sucediendo, el padre Gonzalo se enteraría. Pero ni siquiera el padre Gonzalo había ido a ver a Armand. Cada vez que lo intentaba, Claire lo recibía en la puerta y le decía que su padre estaba demasiado débil para recibir visitas, ni siquiera del sacerdote. «Kellyrae, debo confesar a los moribundos», repetía el padre Gonzalo. «Cuando llegue el momento, padre, se lo haremos saber», respondía Claire antes de cerrar la puerta. Mientras el pueblo se susurraba en el sótano de la casa de piedra, Armand Dufresne estaba en su propio infierno, 4 meses encadenado. Su cuerpo, antes fuerte, ahora era un esqueleto. La piel le colgaba, las costillas se le clavaban bajo la ropa sucia y rota. La oscuridad era total. Las hermanas solo traían luz cuando bajaban, y aquello era cada vez más raro. A veces pasaban 5 días y no venía nadie. Armand había perdido la concepto del tiempo. No sabía si era de día o de noche, si había sido una semana o un mes. El hambre era una constante. El pan que le dejaban era lo suficiente para mantenerlo vivo. El agua racionada le dejaba la garganta seca y agrietada. Pero peor que el hambre y la sed era la soledad, el silencio interrumpido solo por el goteo del agua a través de las paredes del sótano. Armand había gritado en las primeras semanas. Había gastado sus últimos fuerzas que intentaban gritar, que alertaran a alguien, pero su boca paralizada solo emitía gruñidos incomprensibles que se perdían en la tierra y la roca. Con el tiempo, incluso esos intentos se detuvieron. En su mente, Armand Música repasaba su vida. Los recuerdos volvían en destellos desordenados. Su juventud en Francia, su huida a España en busca de una vida mejor, su matrimonio con Carmen, la mujer española que amó y perdió demasiado pronto, la rabia que sintió cuando ella murió, la rabia que descargó sobre sus hijas inocentes. En sus momentos más lúcidos, Armand sabía que esto se lo merecía. Había sido un monstruo. Había tratado a sus hijas como esclavas, como enemigas, cuando todo lo que querían era su amor. Las había golpeado, humillado, encerrado en este mismo sótano innumerables veces. Las mismas cadenas con las que había amenazado a Claire cuando tenía 15 años y cuestionó sus decisiones. Había alzado las cadenas sobre su cabeza, gritándole que la encadenaría. Como a un perro si volvía a desobedecerle. Ahora era él quien estaba encadenado como un perro. Si pudiera hablar, si pudiera mover sus labios y articular palabras, les diría lo siento. Les diría que lo sentía, que había sido un cobarde, un monstruo, que nunca debió haberlas tratado de la manera en que lo había hecho. Pero el derrame le había arrebatado incluso eso. Solo podía llorar, y en el sótano nadie veía sus lágrimas, excepto las ratas que se acercaban cada vez más, atraídas por el aroma de la carne en descomposición. Una noche de marzo, cuando la nieve finalmente se derretía, Marguerite se despertó sobresaltada. Había soñado que su padre se liberaba de las cadenas, subía las escaleras y las mataba mientras dormían. Se levantó, encendió una vela y bajó a la cocina. Claire ya estaba sentada junto a la ventana, contemplando la luna reflejada en la nieve. «Tampoco puedes dormir», dijo Marguerite.
Cada día se hace más difícil, reconoció Claire. Sueño con él. Sueño que nos habla, que nos culpa de asesinato. ¿Crees que eso es lo que estamos haciendo? ¿Asinándolo?, preguntó Margaret. Claire se quedó callada un rato. Legalmente, tal vez sí. Finalmente respondió, pero moralmente, ¿qué es peor? ¿Lo que le estamos haciendo ahora o lo que él nos hizo durante 30 años? No sé, murmuró Margaret. A veces creo que deberíamos soltarlo, llevarlo al hospital, decir que no pudimos cuidarlo, que no tenemos recursos y esperar a que se recupere, interrumpió Claire. A que vuelva a ser nuestro carcelero. No, Marguerite, fuimos demasiado lejos. No podemos retroceder, pero esto nos está matando, dijo Marguerite. Cada día me siento más vacía, más oscura. Es como si su maldad nos hubiera contaminado. Claire se puso en pie y tomó las manos de su hermana. Solo un poco más, le dijo. Solo un poco más. El invierno se va. Para la primavera él estará muerto y seremos libres. Marita lo sintió, aunque sabía que jamás serían libres. El peso de lo que estaban creando las acompañaría por el resto de sus música vidas. En el pueblo las sospechas seguían expandiéndose. Doña Remedios había comentado música, su preocupación con otras mujeres del pueblo, y enseguida un grupo de ellas se dispuso a tomar cartas en el asunto. Una tarde, 5 mujeres del pueblo treparon la colina en dirección a la casa de las Dufresne. Doña Remedios iba a la cabeza, luego doña Carmen, doña Pilar, doña Eulalia y la joven Rosario. Llevaban una cesta de comida casera como excusa. Claire Lass lo observó desde la ventana de arriba. Su rostro se tensó. «Marguerite, vienen aldeanas», advirtió. «Listo, no pueden pasar». Cuando llegaron a la puerta, Claire las estaba esperando en el escalón, cerrándoles el paso. «Buenas tardes, Claire», saludó doña Remedios con firmeza, pero sin perder la amabilidad. «Hemos venido a ver cómo está tu padre y a traerte algo de comida». «Es muy amable, pero no hace falta», respondió Claire sin moverse de la puerta. «Inés», dijo. «Doña Carmen, en pueblo nos cuidamos, y también queríamos ver a tu padre darte nuestras bendiciones». «Mi padre no acepta visitas», repitió Claire con más firmeza. «Gracias por la intención, pero tenéis que iros». Las mujeres se miraron entre sí. Doña Pilar, la más llana de la familia, dio un paso al frente. «Claire, no hemos visto a tu padre en meses. Los ruidos que se escuchan en esta casa por las noches. La gente murmura. Necesitamos saber que está bien». «Todo está bien», mintió Claire. «Mi padre está enfermo y en paz. Eso es todo lo que necesitáis saber. Entonces muéstranos», insistió doña Remedios. «Solo un instante para calmar nuestras conciencias». La tensión en el pecho de Claire se apretó. Margaret se asomó detrás de ella, pálida como un fantasma. «Por favor, dadnos privacidad», suplicó Margaret, su voz temblando. «Cuidamos de nuestro padre lo mejor que podemos. No queremos vuestra ayuda. No queremos vuestra intervención». La voz de Marguerite, aunque suplicante, había un tono de desesperación en él que no se perdió. Doña Eulalia, la mayor de todas, entrecerró los ojos. «Niñas, si algo va mal en esta casa, podéis contárnoslo. Estamos para apoyar, no para criticar. No está ocurriendo nada malo», dijo Claire con voz gélida. «Ahora, si me disculpáis, tengo que trabajar». Y sin más, cerró la puerta en las narices de las mujeres. Desde el interior, Claire y Marguerite oyeron los murmullos indignados del grupo de mujeres. «Esto está mal», doña decía. «Remedios».
Algo extraño ocurre en esta casa. Deberíamos de ir a ver al alcalde, decía doña Carmen, o a la Guardia Civil. Pero, ¿qué les vamos a decir? Decía doña Pilar, que oímos ruidos, que las hijas no nos dejan ver al padre enfermo. No es suficiente. Finalmente, las mujeres se fueron, pero Claire sabía que esto no había terminado. Van a volver, dijo Claire, o peor, van a llamar a la policía. ¿Qué hacemos?, preguntó Margarita, casi en pánico. Claire dudó un instante, su mente girando. Manos a la obra. Vamos a decirles que murió, dijo al fin. Diremos que papá murió en paz mientras dormía anoche. Lo enterraremos en el jardín en una tumba sencilla. Es frecuente en estos tiempos, sobre todo en invierno, cuando la tierra está helada y resulta imposible llevar cadáveres al cementerio del pueblo. Pero está vivo, dijo Margaret. Lo sé, respondió Claire con frialdad, pero no por mucho tiempo más, y cuando esté muerto nadie lo sabrá. Los días siguientes fueron una tortura, intolerable para las hermanas. Cada sonido las sobresaltaba, cada sombra en la ventana las aterraba por si la policía llegaba, pero los días se arrastraban y nadie llegaba. Mientras tanto, en el sótano, Armand Dufresne agonizaba. El hambre, el frío, la sed y la falta total de higiene estaban haciendo mella. Su cuerpo se había llenado de heridas profundas en los lugares donde las cadenas habían rozado su piel. La infección se había extendido, saturando el aire del sótano, con el hedor dulce y pútrido de la carne muerta. Una mañana de fines de marzo, Claire descendió al sótano con una jarra pequeña de agua y un trozo de pan. Alcanzó el fondo y la lámpara de aceite reveló el cuerpo de su padre. Por un instante creyó estar muerto. Estaba inmóvil, sus ojos cerrados, su boca abierta, pero luego vio un pequeño movimiento en su pecho. Aún respiraba, apenas. Claire se acercó. Por primera vez en meses miró a su padre, no como el monstruo que había sido, no como el hombre roto que era ahora. No sintió piedad, pero sí una especie de horrorizado asombro ante lo que habían hecho. «¿Sigues ahí?», susurró Claire. «¿Aún puedes oírme?». Los párpados de Armand temblaron. Lentamente, muy lentamente los abrió. Sus ojos, antes tan llenos de rabia y control, ahora solo mostraban dolor y súplica. Claire se arrodilló a su lado. «Quiero que sepas algo antes de que mueras», susurró. «Margaret y yo podríamos haber sido buenas hijas. Pudimos quererte, cuidarte de viejo, llorarte, pero nos lo negaste. Nos transformaste música en esto. Esto que estamos tocando, música, lo aprendimos de ti». Una lágrima se deslizó por la mejilla hundida de Armand. Su boca se abrió y cerró, queriendo pronunciar palabras que nunca llegarían. «No te voy a dar agua hoy», continuó Claire, «ni mañana. Basta. Ya has sufrido bastante. O no lo suficiente. Nunca lo sabré». Se encogió de hombros, pie y dejó el agua y el pan en la escalera, fuera del alcance de su padre. Lo último que vio Armand antes de que la oscuridad lo envolviera de nuevo fue la imagen de su hija subiendo las escaleras, llevándose la luz con ella. 3 días. Nicola y Marguerite se adentraron en el sótano. Las dos sabían lo que estaba pasando ahí abajo, y ninguna quería ver los últimos momentos de su padre. La noche del tercer día, sentadas junto al fuego, oyeron un ruido en el sótano. No era un lamento ni un grito. Grito, algo diferente, algo final. Un golpe sordo, y luego nada. Las hermanas se miraron. No hacía falta hablar.
Las dos sabían que Armand Friend había fallecido. Esperaron a que amaneciera para descender. Claire se negó a ir con ella primero. «Espera aquí», le dijo a Marguerite. «Espera, déjame revisar». Subió con una nueva lámpara de aceite. El olor del sótano era sofocante. Se tapó la nariz y la boca con un pañuelo mientras bajaba. Música. Alcanzó el fondo y allí estaba el cuerpo de su padre, tal como lo había dejado hacía 3 días, encadenado a la columna. Pero ahora su cabeza colgaba hacia un lado en un ángulo imposible, sus ojos abiertos y vacíos, su boca congelada en lo que parecía un último intento de respirar. Claire se acercó y le tomó el pulso. Nada. Armand Dufresne estaba muerto. Se quedó de pie varios minutos mirando el cuerpo de su padre. Me había imaginado este momento durante meses. Había imaginado la sensación de alivio, de triunfo, de justicia hecha. Pero no sentía nada más que un vacío. Hecho, se dijo a sí misma. Terminó. Subió las escaleras. Marguerite la esperaba en la cocina, temblando, y preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Está muerto», confirmó Claire. «Por la noche, creo». Marguerite se dejó caer en una silla y lloró. No por su padre, sino por lo que ellas se habían convertido. Claire se acercó y la abrazó, y por primera vez desde el principio, ella también lloró. Lloraron por las niñas que habían sido, por las mujeres que podrían haber sido, por la humanidad que habían perdido al exigir su justicia. Las lágrimas se secaron. Claire se limpió la cara y se puso recta. «Ahora viene lo complicado», dijo. «Tenemos que sacarlo de ahí y enterrarlo esta noche». Esperaron a que la noche estuviera completamente oscura. Bajo las estrellas y la luna menguante, las hermanas fueron al sótano por última vez. Desataron el cuerpo de su padre de las cuerdas. Habían tenido cautivo durante meses. El cuerpo estaba tieso. El rigor mortis música lo había transformado en una estatua grotesca. Entre las dos lo arrastraron escaleras arriba. Cada escalón era una tortura. Cada movimiento corporal las hacía estremecer. Finalmente, lo arrastraron fuera de la casa. Lo arrastraron hasta el jardín trasero, donde Claire había estado cavando una tumba poco profunda durante las últimas 2 noches. La tierra aún. Estaba parcialmente congelado y le había costado muchísimo cavar ese pequeño agujero. Dejaron caer el cuerpo en la tumba. Armand Friend estaba acurrucado en el fondo, sus extremidades dobladas en ángulos extraños porque no encajaba por completo en el agujero excavado. «Deberíamos decir algo», dijo Marguerite. Claire tomó la pala y comenzó a cubrir de tierra el cuerpo de su padre. «Nada», respondió. «Murió como vivió, un demonio. Que Dios lo juzgue si es que Dios existe». Trabajaron en silencio durante horas, cubriendo el cuerpo con tierra, piedras y nieve. Cuando terminaron, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja. La tumba no estaba señalizada, solo un trozo de tierra removida en el jardín trasero que con el tiempo se mezclaría con el resto del jardín. «Está hecho», dijo Claire, apoyándose en la pala agotada. Había terminado, pero ambas sabían que no había terminado, nunca terminaría. A la mañana siguiente, Claire se dirigió al pueblo y fue directamente a la casa del padre Gonzalo. «Padre», dijo con voz agotada y ojos hinchados, «vengo a decirle que mi padre falleció anoche. Fue en paz mientras dormía». El padre Gonzalo la observó con compasión y sospecha. «Lo siento, hija».
¿Cuándo es el funeral? Ya lo enterramos, padre, respondió Clear. En el jardín de casa, como siempre que el invierno impide ir al cementerio. Fue un entierro musical sencillo, como él lo hubiera deseado. Ya veo, dijo el padre Gonzalo, aunque algo en su tono mostraba que no estaba del todo convencido. ¿Puedo ir a rezar a la tumba? Sí, padre, cuando desee. El padre Gonzalo llegó esa tarde. Claire y Marguerite lo acogieron lo mejor que pudieron, mostrándole la tumba en el jardín trasero. El cura bendijo el lugar, rezó unas oraciones y se fue, sin preguntar nada más, pero en el pueblo se comenta. No se detuvieron. La muerte repentina de Armand, el entierro apresurado, el comportamiento extraño de las hermanas durante meses, todo alimentaba las sospechas. Yo creo que lo mataron, murmuraba doña Remedios en la plaza. Esas dos nunca fueron normales. No digas eso, le reñía doña Carmen. No tenemos evidencia, y después de la forma en que ese hombre las había tratado cuando eran niñas, si hubieran hecho algo, ¿quién podría culparlas? El asesinato es asesinato, respondía doña Remedios, cualquiera que fuera la razón, pero sin evidencia, los chismes eran solo eso, chismes. Y así, como todo en los pueblos chicos, la historia de Armand Dufresne fue olvidada entre nuevos chismes, nuevos escándalos, nuevas tragedias. Las hermanas siguieron habitando su casa de piedra, ajenas al mundo, portando su secreto. Los años se arrastraron. La casa de piedra en la colina se fue deteriorando, como si el peso de lo que había sucedido entre sus paredes la estuvieran devorando por dentro. La pintura se desprendía, las maderas resonaban con mayor intensidad, las ventanas se empañaban con una humedad que parecía emanar de la propia estructura. Claire y Marguerite se avejentaron antes de tiempo. Música. En 1880, cuando Claire tenía solo 35 años, su cabello ya estaba salpicado de gris. Marguerite, 32, había desarrollado un temblor incontrolable en las manos. Ambas habían adelgazado. Sus caras se habían vuelto cadavéricas, con círculos oscuros bajo los ojos. Se comentaban noches en vela. El pueblo las había olvidado o pretendía haberlo hecho. Las hermanas apenas descendían a Villa Seca y, cuando lo hacían, la gente se apartaba de ellas como si temieran contagiarse de la oscuridad que las envolvía. Pero las hermanas no podían olvidar. Cada noche, al cerrar los ojos, veían la cara de su padre en sus últimos momentos. Los ojos suplicantes, la boca abierta en un grito silencioso. Oían el traqueteo de las cadenas, el goteo en el sótano, los lamentos que se arrastraban desde abajo. Clear había seguido escribiendo en su diario, pero las entradas se volvieron más inquietantes. 15 de junio de 1880. Ya no sé quiénes somos. Miro a Marguerite y veo a una mujer destrozada. Y cuando me miro al espejo, veo lo mismo. Nos vengamos. Sí, le cobramos a papá cada lágrima, cada golpe, cada humillación. Pero el precio fue nuestra alma. Estamos vivas, pero no vivimos. Respiramos, pero no hay. Alegría en el respiro. ¿Estuvo bien lo que hicimos? Ya no sé nada. Margarita ya casi no hablaba. Se sentaba días enteros junto a la ventana, contemplando el jardín trasero donde estaba enterrado su padre. A veces movía los labios como si hablara en secreto con el fantasma de Armand. Una noche de tormenta de verano de 1882, Marguerite, música, se despertó gritando. Claire corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama temblando. «Está en el sótano». «Música», gritaba Marguerite.
Lo escuché. Las cadenas, Claire, las cadenas. No hay nadie en el sótano. Trató de tranquilizarla Claire. Solo fue un sueño. No insistía Margaret. Lo escuché. Está ahí abajo. Para tranquilizar a su hermana, Claire cogió una lámpara y bajó al sótano. Hacía años que no iban allí. Habían cerrado la puerta con tablas y nunca la habían vuelto a abrir. Claire destapó las tablas y abrió la puerta. Un olor a humedad y muerte antigua la abofeteó. Bajó las escaleras con el corazón latiendo fuertemente. El sótano estaba vacío. Claro, las cadenas seguían ahí, colgando de la columna, oxidadas y mudas, pero en el suelo donde su padre había estado encadenado, Claire observó algo que la congeló hasta la médula. La tierra había sido movida, como si algo hubiera tratado de salir. Claire tropezó hacia atrás en los escalones. Imposible. El jardín estaba al otro lado de la casa. No había nada que uniera el sótano con el lugar donde habían enterrado a su padre. Y, sin embargo, subió corriendo las escaleras, cerró la puerta con llave y volvió a clavar las tablas. Nunca le dijo a Marguerite lo que había visto. Algunas cosas era mejor no decirlas. En el otoño de 1884, Claire resolvió que debían vender la casa e irse. No podían continuar así, encadenadas a su crimen, atormentadas por recuerdos y tal vez algo más. «Nos vamos a Madrid», le dijo a Marguerite. «Comenzaremos de nuevo. Nadie sabrá de nosotros. Allí podemos vivir una vida diferente». Marguerite asintió. Débilmente. Ya nada le importaba. Habría aceptado cualquier cosa con tal de salir de allí. Vendieron la casa a través de un agente local del pueblo. Era barata, ridículamente barata, pero tenían que venderla rápido. Un hombre de negocios de Santander, don Emilio Cortázar, la adquirió sin siquiera haberla visto por el precio y por estar tan cerca de la costa. Las hermanas metieron en maletas sus escasas pertenencias. Claire guardó su diario, indecisa en si quemarlo o conservarlo. Finalmente lo ocultó en él. Sótano, en un agujero tras las piedras de la pared. Si alguien lo hallaba, que el destino dispusiera. El día que partieron, las hermanas salieron de casa por última vez. Claire cerró la puerta con llave y la dejó debajo del felpudo para los nuevos propietarios. No miraron hacia atrás mientras descendían la colina. En el pueblo solo doña Remedios las vio marchar. La anciana, ya casi a sus 70 años, las observó desde su ventana. Por un instante tuvo la tentación de salir y despedirse, tal vez, preguntar de una vez por todas qué había pasado con Armand Dufresne, pero algo en la forma encorvada en que las hermanas se abrazaban, como náufragas a un madero, la detuvo. Las dejó ir en silencio, llevándose sus secretos con ellas. Don Emilio Cortázar llegó una semana después con su esposa, doña Isabel, y sus 3 hijos. Era un hombre emocionado, con ideas para restaurar la casa y convertirla en una hermosa casa de veraneo. «¿Mira qué?» «Vistas», gritaba don Emilio desde la ventana. «Y el jardín con un poco de trabajo estará ideal. Los primeros días los pasé explorando y limpiando. La casa estaba polvorienta, oscura, con un olor extraño que parecía provenir de las paredes mismas. Pero don Emilio, música, era optimista. Solo necesita aire y sol. Decía, pronto será un hogar. Fue su hijo mayor, Andrés, de 12 años, quien descubrió la puerta del sótano. «Papá, ¿qué es esto de abajo?», preguntó el niño señalando la puerta. Cerrada con tablas. «Solo estiva, calculo», respondió don Emilio. «Ayúdame a quitar estas tablas».
Padre e hijo movieron las tablas y abrieron la puerta. Un hedor los golpeó y ambos retrocedieron. «Dios mío», tosió don Emilio tapándose la nariz. «¿Qué es ese olor?» Cogió una lámpara y descendió. Andrés lo siguió a pesar de las objeciones de su padre. Lo que descubrieron en el sótano los dejó sin aliento. Las cadenas colgaban de la columna cubierta de óxido demasiado oscuro, demasiado orgánico para ser solo metal oxidado. En el suelo, donde acababan las cadenas, había arañazos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado allí durante mucho tiempo. Y en el suelo, huesos, no muchos y no todos humanos. Algunos eran ratas, pero había otros más grandes que don Emilio prefirió no reconocer. En la pared, detrás de una piedra, Andrés descubrió un libro antiguo encuadernado en cuero estropeado. Lo sacó y se lo enseñó a su padre. «¿Qué es esto?» Don Emilio abrió el libro. Era un diario escrito con letra temblorosa. Empezó a leer y su cara se puso más blanca con cada página. Subió las escaleras a toda prisa, gesticulando a Andrés para que lo siguiera. Cerró de golpe la puerta del sótano. «Emilio, ¿qué?», dijo doña Isabel alarmada por el rostro de su marido. «Estás blanco como un fantasma». Don Emilio no respondió. Se sentó a la mesa de la cocina, todavía sosteniendo el diario, sus manos, temblando. «Isabel», dijo al fin, con la voz ronca, «tenemos que salir de esta casa. Ahora, ¿qué? ¿Por qué llegamos tarde?» «Léelo», dijo, empujando el periódico hacia ella. «Lee y comprende por qué esta casa no puede ser nuestra». Doña Isabel tomó el diario y lo leyó. Cada hoja que pasaba su rostro cambiaba de confusión a horror, de horror a disgusto. La última entrada del diario, unos días antes de que las hermanas salieran de casa, decía: «Nos vamos mañana. Salimos de la casa y de todo lo que representa, pero sé que nunca podremos escapar. Lo que hicimos nos perseguirá hasta el final de nuestros días. Y cuando muramos seremos juzgadas no por los hombres, sino por algo más grande, más terrible. ¿Hicimos justicia o nos convertimos en lo que él era?» Dejo este diario aquí, donde papá pasó sus últimos días. Que quien lo encuentre conozca la verdad. El odio no libera, solo encadena a verdugos y víctimas en cadáveres. Persiguen a los vivos. La justicia divina vino a través de nosotras y ahora estamos tan malditas como Él lo estuvo. Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotras nunca la tendremos. Don Emilio y su familia salieron de casa esa noche y dejaron todo atrás. Nunca volvieron. La casa volvió a estar en venta, pero lo que había sucedido allí se extendió por todo el pueblo. Nadie más la quiso comprar. Con los años la casa se deterioró, convirtiéndose en una ruina. Los tejados se derrumbaron, las paredes se resquebrajaron, las ventanas se rompieron, la naturaleza reclamó la estructura con hiedra y maleza, invadiendo las piedras. El diario de Claire Dufresne fue entregado a la policía local. Se buscó, se cavó el jardín, pero no se encontró nada. Si el cuerpo de Armand había estado allí, ya no estaba. Las buscaron por Madrid, pero nunca aparecieron. Otros afirmaban que se habían cambiado los nombres y vivían en otra parte de España. Otros decían que se habían ido a Francia a buscar las raíces del padre. Algunos decían que nunca llegaron a Madrid, que la culpa se las tragó antes de que pudieran empezar su nueva vida. La verdad nunca se supo. La casa se quedó en la colina sobre Villa Seca como un monumento sombrío a lo que puede crear el maltrato, cómo el sufrimiento puede convertirse en crueldad, cómo las víctimas pueden convertirse en agresores sin siquiera darse cuenta.
Los nativos evitaban pasar cerca de las ruinas, sobre todo de noche. Se decía que se oían ruidos, cadenas, lamentos, a veces dos mujeres llorando. Pero eso eran solo rumores, supersticiones de gente sencilla, ¿no? En el invierno de 1890, un historiador de la Universidad de Salamanca recorrió Villaseca tras la pista de leyendas negras del norte de España. Doña Remedios, ya en su lecho de muerte, le reveló todo lo que recordaba sobre las hermanas Dufresne. Eran buenas. Niñas, dijo la anciana con voz tenue. Pero ese hombre, Armand, las rompió, las destrozó y, cuando finalmente escaparon, ya no eran humanas. Eran algo más oscuro, algo que su padre había forjado con sus propias manos crueles. ¿Cree que lo mataron?, preguntó el historiador. Doña Remedios sonrió con tristeza. Sé que lo hicieron. Lo sabíamos todos en el fondo, pero nadie lo decía, porque todos recordábamos cómo ese hombre trataba a esas niñas, y en nuestras mentes, aunque nuestras mentes no lo admitirían, creíamos que se lo merecía, y eso explica lo que hicieron. No respondió doña Remedios. Nada justifica encadenar a un hombre en la oscuridad y dejarlo morir de hambre y desesperación, pero ¿quién puede condenarla sin haber estado en ese infierno? ¿Puede señalar a alguien que no sepa lo que es ser golpeado y humillado todos los días de tu vida? El historiador no respondió. Doña Remedios murió esa noche. Con ella se había ido la última persona que había conocido en persona a las hermanas de Dufresne. La casa finalmente se derrumbó. A principios del siglo XX solo quedaban restos de muros de música piedra y el perfil de lo que fue un sótano. El diario de Claire se guardó en la Biblioteca Municipal de Santander, donde aún se conserva como un escalofriante testimonio de cómo el mal puede transmitirse de generación en generación, mutando en su forma, pero no en su esencia. La historia de las hermanas Dufresne se convirtió en una leyenda local, susurrada en las noches oscuras. Noches de invierno, el viento del Cantábrico aullando entre las colinas como almas perdidas. No existe tumba para Armand Dufresne. No existe monumento para Claire y Marguerite. Solo quedan preguntas sin respuesta. ¿Justicia o venganza? ¿Víctimas o asesinas? ¿El sufrimiento justifica la crueldad? ¿Dónde termina la legítima defensa y empieza el asesinato? Preguntas sin respuesta, como cadenas oxidadas colgadas en algún rincón oscuro de la memoria. Colectiva, porque la de las hermanas Dufresne no es solo una historia de crimen, es una historia de ciclo, maltrato que crea odio, odio que crea venganza, venganza que crea más oscuridad. Y ese ciclo, lamentablemente, se sigue repitiendo en miles de hogares, en miles de vidas hasta el día de hoy. La casa ya no está. Las hermanas desaparecieron hace más de un siglo. Armand Dufresne se había hecho polvo en algún lugar, pero la oscuridad que había nacido en esa casa de piedra en el invierno de 1877, esa oscuridad nunca muere. Solo espera depositarse en nuevos corazones. Si esta historia te movió, déjame un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Las hermanas Dufresne fueron víctimas en busca de venganza o se convirtieron en algo tan oscuro como su padre? ¿Tenían razón en lo que hicieron? Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para más historias reales que desafiarán tu música, sentido de la moralidad humana. Y sabes, el monstruo más aterrador no siempre es el que acecha en la noche. A veces, el que nosotros mismos creamos cuando dejamos que el resentimiento envenene nuestra alma. Hasta la próxima historia. M.